Con el inicio del juego, la apertura inglesa se presenta. El primer movimiento de las blancas fue una ligera imprecisión, aunque la posición se mantiene equilibrada. Mediante el control central, las negras responden con un movimiento sólido y preciso, manteniendo la igualdad. Con el desarrollo de un caballo al centro, las blancas mantienen el juego en un equilibrio dinámico. Tras el desarrollo de su caballo, las negras imitan a las blancas, manteniendo el equilibrio. Con la colocación de otro caballo, las blancas ejecutan un movimiento estándar que conserva la igualdad inicial. Mediante el desarrollo de su caballo, las negras responden de forma sólida, manteniendo el equilibrio dinámico del tablero. El avance del peón A por parte de las blancas solidifica la estructura y mantiene la igualdad. Con el desarrollo del alfil, las negras realizan un movimiento impreciso, aunque la posición sigue igualada. Mediante el avance del peón de la columna D, las blancas abren líneas y mantienen una ligera ventaja. Tras la captura del peón en, las negras mantienen la tensión con un movimiento sólido. Con la recaptura del peón con el caballo, las blancas mantienen la igualdad con un movimiento sólido. Mediante el enroque corto, las negras desarrollan su rey a una posición segura, manteniendo el equilibrio. Con el desarrollo del alfil, las blancas solidifican su estructura de peones con un movimiento seguro. El avance del caballo A por parte de las negras es un error que otorga una ligera ventaja a las blancas. Con la maniobra del caballo, las blancas conservan la ligera ventaja obtenida. Mediante el avance del peón, las negras refuerzan el flanco de dama con un movimiento sólido. El empuje del peón A por parte de las blancas les permite ocupar el centro y mantener la ventaja. Con el avance del peón, las negras cometen una imprecisión que aumenta ligeramente la ventaja blanca. Mediante el enroque corto, las blancas ponen a su rey a salvo con un movimiento sólido. El desarrollo de la torre A por parte de las negras es un movimiento que solidifica su pieza. La jugada de las blancas constituye un error que cede parte de su ventaja. Con la reposición del alfil, las negras mantienen la estructura con un movimiento sólido. El movimiento del caballo A por parte de las blancas es una maniobra sólida que mantiene su ventaja. La reubicación del caballo A por parte de las negras es una imprecisión que permite a las blancas aumentar la presión. Con el desarrollo del alfil, las blancas mantienen el control con un movimiento sólido. El traslado del caballo A por parte de las negras es un error que permite a las blancas mejorar su posición. Con la reposición del alfil, las blancas mantienen la ventaja con un movimiento sólido. Mediante el avance del caballo, las negras desafían las piezas blancas con un movimiento sólido. El movimiento del rey A por parte de las blancas es una ligera imprecisión que no perjudica su posición. El avance del peón de la columna A por parte de las negras busca ganar espacio en el flanco de dama. Con el avance del peón de la columna Fi, las blancas abren el flanco de rey con una imprecisión. Mediante el avance del peón de la columna B, las negras disputan el flanco de dama con un movimiento sólido. Tras la captura en, las blancas simplifican la posición con un intercambio sólido. Con la recaptura en, las negras mantienen su estructura de peones con un movimiento sólido. El nuevo avance del peón de la columna Fi por parte de las blancas debilita su estructura de peones. Mediante la reposición del caballo, las negras recuperan presencia central con un movimiento sólido. Con la captura del peón en,
las blancas simplifican el juego con un intercambio sólido. El desarrollo del alfil A por parte de las negras ejerce presión con un movimiento sólido. Mediante el avance del peón de la columna A, las blancas ganan espacio en el flanco de dama. El traslado de la torre A por parte de las negras es un error que permite a las blancas mejorar su posición. Con el nuevo avance del peón de la columna Fi, las blancas cometen un error que abre líneas cruciales para las negras. Tras la captura del peón en, las negras cometen un grave error, resultando en una pérdida significativa. Con la recaptura en, las blancas solidifican su ventaja con un movimiento preciso. Mediante la captura en, las negras cometen otro error grave, resultando en un gran déficit. Con la captura del peón en, las blancas continúan su ataque con un movimiento sólido. Tras la recaptura en, las negras mantienen su estructura con una respuesta sólida. El desarrollo del caballo A por parte de las blancas ejerce mayor presión con un movimiento fuerte. El movimiento de la torre A por parte de las negras es un error que permite a las blancas tomar el control. Con el desarrollo del alfil, las blancas mantienen una ventaja decisiva a pesar de una ligera imprecisión. La colocación de la torre A por parte de las negras es un error que consolida aún más la ventaja blanca. Con la captura del peón en, las blancas capitalizan los errores de las negras con un movimiento sólido. Mediante el desarrollo de la dama, las negras intentan generar contrajuego con un movimiento sólido. La jugada del alfil A por parte de las blancas es un grave error que reduce considerablemente su ventaja. Con la colocación de la dama, las negras fuerzan un cambio de damas con una respuesta sólida. El cambio de damas por parte de las blancas es un error que simplifica a un final donde aún llevan ventaja. Tras la recaptura en, las negras mantienen la estructura de peones con un movimiento sólido. Con la captura del peón en, las blancas ganan material con un movimiento sólido. Mediante la recaptura en, las negras mantienen la seguridad de su rey con un movimiento sólido. El avance del peón de la columna, por parte de las blancas, asegura la posición del rey. Con la centralización del caballo, las negras mantienen su actividad con un movimiento sólido. Mediante el avance del peón de la columna, B, las blancas ganan espacio en el flanco de dama. Con la reposición del caballo, las negras consolidan su posición con un movimiento sólido. El movimiento de la torre A es una ligera imprecisión, pero las blancas mantienen una gran ventaja. Mediante el control de casillas, el caballo se mueve, un movimiento sólido de las negras. Con la colocación de la torre, las blancas mantienen la presión con un movimiento sólido. El traslado del caballo A por parte de las negras es un grave error que les resta oportunidades. Con la torre en, las blancas mantienen una fuerte ventaja a pesar de una ligera imprecisión. Mediante el mantenimiento activo de la torre en, las negras responden con solidez. Con la torre en, las blancas ejecutan un movimiento posicionalmente sólido. Mediante el mantenimiento de la posición, la torre se sitúa en un movimiento sólido. Con el desarrollo del alfil, las blancas mejoran la actividad de sus piezas con un movimiento sólido. Mediante una maniobra defensiva sólida, la torre negra se coloca en. El cambio de torres por parte de las blancas es un error que simplifica. Pero la victoria sigue siendo probable. Tras la recaptura en, las negras aseguran su rey con un movimiento sólido.
Con la torre en, las blancas mejoran la actividad de esta pieza con un movimiento sólido. Mediante la centralización, el rey se mueve, un movimiento sólido de las negras. Con la torre en, las blancas controlan la columna abierta con un movimiento sólido. Mediante una sólida jugada defensiva, la torre negra se coloca en. Con el jaque del alfil, las blancas realizan una ligera imprecisión que no afecta el resultado. Mediante la seguridad del rey en, las negras responden con un movimiento sólido. Con la torre en, las blancas solidifican su ventaja ganadora con un movimiento seguro.